Entonces abra tu Biblia en el Evangelio según escribió Mateo, capítulo 18 y versículo 23. Vamos a leer este texto de la palabra del Señor Jesús. Bueno, yo creo que he presentado a todos. Creo que pocos aquí conocen hermano Dairo y hermana Nelly. Ponga en pie hermano Dairo y hermana Nelly. Porque nuestros hermanos están congregando con nosotros, participaban por la tarde. Pero ahora como no vamos a tener reunión por la tarde, ellos vienen por la mañana. ¿Ok? Aquí vuestra familia hermano Dairo. ¿Ok? Vamos a leer el texto hermanos. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrando a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. No sé si tú vas a dar gloria a Dios esta mañana, pero la palabra es de Dios y es una palabra para creyentes y para no creyentes también. Vamos con base en esta parábola a hablar sobre la gran deuda que tenemos para con Dios. Jesús, hermano, contó esta parábola en respuesta a una pregunta de Pedro. Pedro preguntó a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dijo Pedro: ¿hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y Jesús entonces cuenta esta parábola. Y la parábola es una historia que tiene como propósito traernos alguna enseñanza espiritual. Por tanto, Jesús le cuenta diciendo que un rey llamó a sus siervos para hacerle cuenta, y llegó el primero que debía 100,000 talentos y no tenía cómo pagar. Su señor ordenó que su familia, sus hijos fueron vendidos para que pagase. Pero él se postró y clamaba: por favor, ten misericordia, tenga paciencia conmigo, dame un tiempo y yo te lo pagaré. Y la Biblia dice que su señor, el rey, movido por misericordia, le perdonó. Pero al salir de allí encontró un consiervo suyo que debía, ¿cuánto? 100 denarios. Y saltó sobre su cuello, le ahogaba y decía: págame lo que me debes. Y él de la misma manera se arrodillaba y decía: ten misericordia, tenga paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero él no tuvo misericordia, echó en la cárcel. Sus consiervos, compañeros, sabiendo de eso,
se entristeceram muito e refirieron a su Señor. Cuando el rey supo del comportamiento de su siervo, mandó llamar su siervo. Y digo así: tú no deberías perdonar tu consiervo así como yo también te perdoné. Como no perdonaste, entonces yo retiro, o yo volvió a imputarle la deuda y digo: mete a la cárcel. Entregó a los verdugos son los que castigan, ¿no? Y mete en la cárcel y solo va a salir allá después que tú pagar. Como me parece que no podía pagar, esto quiere decir que nunca más iba a salir. Por tanto, hermanos, en este mensaje esta mañana me gustaría responder por lo menos 4 preguntas. ¿Me escucháis? 4 preguntas. La primera, entre las más importantes: ¿cómo pudo este siervo contraer tamaña deuda? Y nosotros vamos a hablar sobre esa deuda. Segunda, ¿qué llevó al rey a perdonar tamaña deuda? Cuarta, ¿qué actitud esperaba el rey de su siervo perdonado? Y cuarta, ¿cuál fue la reacción del rey mediante la mala actitud de su siervo? Primero, es importante, es una parábola, una historia que quiere enseñarnos cosas espirituales. Es importante entender quiénes son y a quiénes representan los personajes de esta parábola. El rey representa a quién aquí: Dios, el Padre. Y nosotros representamos ¿quién? El siervo endeudado y que fue perdonado. Y el consiervo representa a los que nos ofenden, nos hacen daño y nos maltratan. Por tanto, así que debemos tomar esta pregunta y hacernos a nosotros mismos y decir: ¿cómo he podido contraer tamaña deuda con mi Señor? ¿Qué llevó Dios a perdonarme? ¿Qué actitud espera Dios de mí que fui perdonado? ¿Y cuál será la reacción de Dios si yo no perdono quien me ofendió? Este es un mensaje especialmente para creyentes que se intitulan cristianos. Antes de entrar en la parábola en sí, hay una verdad que nosotros debemos recordar. Primero, que tenemos una deuda con Dios, que no podemos pagarla y que un día tendremos que prestar cuenta. Todos aquí un día tendrán que dar cuenta de sí mismo. Allá tú no puedes llamar a tu papá, tu mamá, tu hermano, tu vecino. Es tú y Dios. Entonces es así que Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 14, 10 y 12, dijo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Tú no puedes olvidarte de eso, que un día tendrás que dar cuenta de tu deuda. Yo también. Pero gracias a Dios que alguien ya dio cuenta de nuestra deuda, Pero meditemos un poquito sobre la gran deuda. ¿Cuánto era mesmo la deuda del primer siervo? 10,000 talentos. Hermanos, un talento era una medida de peso que variaba entre 25 kilos a 36 kilos o 35 kilos. Para que nosotros tengamos una idea del tamaño de esta deuda, el impuesto anual recaudado en la Palestina en los días de Jesús era aproximadamente 800 talentos. Toda la Palestina en un año recaudaba 800 talentos. Este hombre debía ¿cuánto? 100
1000 talentos. Un talento de plata era evaluado en 6,000 jornales, es decir, 6,000 días de trabajo, si fuera de plata. Si fuera de oro, era 180,000 días de trabajo. Si fuera de oro, el siervo tenía que trabajar 493 años, yo hice esa cuenta, para pagar un talento. Si él debía 100,000 talentos, ¿cómo podría pagar su cuenta? Pero la noticia, hermano, es que tú y yo tenemos, esta deuda es nuestra para con Dios. Pero yo sé que tú estás pensando así: ¿cómo he podido contraer tamanha deuda? ¿Cómo este siervo pudo contraer esta tamanha deuda? Primero, nosotros necesitamos entender cuál es el referencial para medir la gravedad de un pecado o de una ofensa. Hermano, doble la atención y redoble la atención y pida: Señor, ayuda a mi pastor a transmitir el mensaje, me capacite a comprender, porque quiero hablar cosas importantes y profundas. Mira, tenemos una deuda, ¿de acuerdo? Pero te preguntaste: ¿por qué mis pecados es tan grave así? Si tú no te preguntaste, yo me he preguntado. Al final no soy tan malo. Con esta idea, algunos enseñan que Dios preparó un lugar llamado purgatorio para que vayan las personas que no son tan malas para ir al infierno, pero también no son tan buenas para ir al cielo. Entonces va para un lugar, esperar un tiempo. Pero no es así. La Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. O va para el cielo o para el infierno. Ahora, para que podamos entender, entonces, la gravedad del pecado, de la deuda, vamos poner las dos palabras como sinónimo, pecado y deuda. Nosotros debemos entender cuál es el referencial para medir la gravedad de un pecado. ¿Por qué? Porque no somos nosotros que debemos atribuir valor si esto es grave o no grave, sino ¿quién es el referencial para medir la gravedad de un pecado? La palabra de Dios. No importa lo que pienso, bueno, esto no es tan malo. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y ver lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra es de Dios y es Dios que tiene la autoridad para decir el grado de la culpa, ¿no? Del pecado. No soy yo que establezco el valor para esta taza, sino quien la creó. No importa si yo vengo a decir: esta taza vale €1. El dueño dice: no, va a valer €5. Y es él que dice. Entonces hay algunos factores que condicionan la gravedad de un pecado. Preste atención, porque esa es la parte más importante. Tenéis que entender cómo has contraído tamanha deuda. Primero, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la gravedad del pecado o ofensa que he cometido? Hay que considerar. Otra cosa que hay que considerar: la persona que comete tal pecado. ¿Cuál es el grado de dignidad, de honor o de información que posee la persona que comete el pecado? ¿Por qué? Si yo tengo mucha revelación de Dios, entonces es una forma de medir. Otra cosa, hermano, la persona que recibe la ofensa. ¿Cuál es el grado de dignidad, de honor de la persona que recibe? Cuanto más alto fue el nivel de honra, de honor de la persona que recibe, entonces la culpa es mayor. Ejemplo: no es lo mismo desobedecer a una persona extraña, una persona que no tiene autoridad, que desobedecer a una autoridad. ¿De acuerdo? Entonces mira, así que podemos decir, presta atención que yo he pensado mucho y escrito para poder decir cómo
como yo creo. Si el grado de culpa está condicionado a lo que la Biblia dice, al grado de dignidad y honor y formación que yo tengo, y también al grado de dignidad y honor que la persona tiene que recibe la culpa, podemos decir que la gravedad de una ofensa no solo es medida por la gravedad de la ofensa establecida por la propia Escritura. Nosotros decimos así que no hay pecado grande y pequeño. ¿Será que está correcta esa expresión? No, porque cada pecado tiene un grado, una sentencia. Es verdad que todo el pecado nos separa de Dios, pero las consecuencias de los pecados son distintas. Hasta en el Antiguo Testamento, algunos podían recibir una reprensión por una culpa, pero si cometiese ciertos pecados, la muerte. Entonces, la gravedad de una ofensa no solo es medida por la gravedad de esta ofensa establecida por las Escrituras, sino por la dignidad, por la nobleza y honor de quien la recibe, y por lo cuanto es despreciable e indigno quien la comete. En resumen, cuanto más noble, justo y santo sea quien recibe la ofensa, y más indigno y despreciable el que la hace, mayor es la gravedad de la ofensa. ¿Entendido hasta ahí? Entonces la respuesta, ¿cómo he podido contraer tamaña deuda? Podemos decir que hemos contraído tamaña deuda porque la Biblia nos declara que somos malos, despreciables, y hemos pecado contra un Dios que es bueno, digno, santo y digno de todo el honor. Esta es una verdad que nosotros no podemos olvidarnos. Hay personas que no se da cuenta de su deuda, y unos están intentando pagar. Ahora, sabemos que el rey perdonó esta gran deuda, y la pregunta que hacemos es: ¿qué llevó el rey a perdonar tamaña deuda? Primero, en el versículo 26 de la parábola, nos muestra que cuando el Señor cobró la deuda y no teniendo cómo pagar, el Señor dijo: entonces, venda a ti, a tus hijos, a tu esposa, y págame la deuda. La verdad no iba a pagar, por lo menos un poquito. El Señor, su siervo, cuando escucha eso, ¿qué hace? Se humilla, se postra delante de Dios, delante del rey, y dice: ten misericordia de mí. Entonces, la humillación del siervo hizo con que el rey se compadeciera de él y lo perdonase. Pero, hermano, ¿será que la humillación de ese siervo ha sido verdadera? No. ¿Por qué no? Porque el siervo sabía que su deuda no era posible pagar y estaba prometiendo pagar. ¿Cómo yo puedo prometer pagar algo que yo sé que no puedo? Estoy intentando, como decimos los brasileños, ¿no? Pasar a labia. ¿Cómo que dice en español? No sé, una expresión. Engañar, no, voy a pagarte. Cuando tú sabes, voy a pagar nada, no puedo pagar, pero voy a intentar convencer que voy a pagar. Engañando. La manera correcta es decir: mi Señor, yo he contraído esa deuda porque soy malo, un mal administrador, soy un pecador, no puedo pagarte más. Si tú quieres, tú puedes me mandar a la cárcel, pero ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, de mis hijos, ten misericordia. Pero no, prometió pagar. No está intentando pagar tus pecados, hermano. A veces decimos: Señor, yo no puedo pagarte por todo lo que hizo. Por lo menos, Señor, acepta eso. Hermano, la salvación es de gracia. No intentemos hacer nada, porque Cristo ya hizo todo. Solo la recibamos y disfrutamos. La misericordia del rey fue la base para liberar. Soltó y perdonó la deuda. O sea, liberó de las ataduras del pecado. La mayor cárcel que el ser humano puede estar es la cárcel del pecado, porque de esta cárcel él no puede salir si una mano poderosa no fuere y lo sacar. ¿Te acuerdas de dónde estabas tú?
Cuando la mano del Señor a través del Evangelio llegó y te sacó del lodo cenagoso, del barro, de cosas que no tenemos. Seguro que si fuera a dar oportunidad para muchos de nosotros aquí, no teníamos valor, coraje para contar lo que hacíamos. Y fue allá, cuando nada y nadie nos daba nada, la mano poderosa del Santo de los Santos fue y nos alcanzó, ¿no? ¿Sabe? El alfarero cuando va a trabajar y hacer una vasija, él va y tiene que sacar el barro. Y para sacar el barro hay que quitar muchas cosas, ¿no? Y después mete la mano y saca el barro. Y así que nos hizo, sacó de una situación terrible que algunos están recordando ahora. Mira cómo yo era, mira cómo está ahí ahora. Limpito, bonito. Oh, el pelo muy arreglado. Oh, mira qué bonito, porque el Señor te sacó y te trajo, te liberó de la cárcel del pecado. Ahora, ¿cuál fue la actitud de ese siervo? Oh, fue perdonado. Solo salió de su perdón, liberado, encontró su siervo, encontró su consiervo. Ah, vamos a hacer cuenta. Tú me debes, ¿cuánto? 100 denarios. ¿Sabe cuándo era 100 denarios? Un denario era un día de trabajo, según Mateo 18:32. Más o menos un día de trabajo. 100 denarios serían 100 días de trabajo, un montón. Imagina 100 días. 100 veces 5, 5 vezes 10. ¿Cadê o bando de matemática? 50 mil? No. 100 días de trabajo a 50 euros por día, ¿cuánto da? Hermano, ¿quién fue la clase ahí de matemática? Yo no sé. Oh, já veio o hermano correndo la calculadora es decir, era un buen montante, pero comparado con la deuda que él tenía, no representaba nada, porque él tenía una deuda que no podía pagar. Entonces, como hemos visto en la parábola, él obligó a pagar. Pero ¿cuál actitud que su Señor esperaba de su siervo? Y nosotros vemos en los versículos 33, versículo 33, él esperaba que su siervo viniera a perdonar su consiervo, así como él había sido perdonado. Digo así: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Nosotros somos muy buenos a veces para pedir clemencia, pedir misericordia al rey, pero somos malos para perdonar, ¿no? Hay una arma poderosa enemigo que quiere usar en la iglesia, que es la falta de perdón. Y la oración del Padre Nuestro, nosotros oramos, pero muchas veces no deberíamos orar. ¿Quién sabe orar? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad, en el cielo, en la tierra, como también es hecho en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Mira, ¿cuál fue la reacción del rey mediante esta actitud, a mala actitud de su siervo? Versículo 32 y 33 dice que mandó llamar su siervo y revocó la deuda. Presta atención aquí. El rey había perdonado al siervo, ¿de acuerdo? El arrepentimiento del siervo era verdadero. ¿Por qué no era verdadero? Porque él estaba prometiendo pagar una deuda que sabía que no podía pagar. Entonces no era verdadero. Pero aquí dice que su Señor revocó la deuda. Y la pregunta que hacemos es, me escucha, ¿será que Dios puede revocar el perdón de los pecados de creyentes realmente?
Bueno, he pedido perdón, el Señor me perdonó, pero ahora me he comportado mal. Dios dice así: ahora voy a revocar el perdón que te he dado. No, hermano, eso no quiere decir que Dios haga reversible el perdón del pecado de un creyente verdaderamente arrepentido, sino que, esa no es frase mía, es de otro. Quienes no están dispuestos a perdonar a sus deudores, demuestran no estar arrepentidos de sus propias deudas, y por lo tanto lo que se les quita es solamente lo que parece que tenían, pero no lo tenían en realidad. Hay muchas personas que piensan que fueron perdonados solo simplesmente porque han dicho que son pecadores, pero la realidad en el fondo de su corazón simplemente es una manera para intentar alcanzar la gracia. La gracia solo somos alcanzados por la gracia cuando realmente el arrepentimiento es verdadero. Hay una frase mía que yo siempre digo: al infierno, nadie va al infierno con un pecado perdonado, y nadie va al cielo con un pecado sin perdonar. O Dios perdona toda nuestra deuda y vamos al cielo, o vamos al infierno con todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos condición de pagar uno solo. Pastor, no me venha con eso. ¿Será que si yo sufro, tú no sabes de mi vida? ¿Será que ni siquiera uno? Ni siquiera uno. Porque la paga del pecado es ¿o qué? La muerte. Y la muerte es lo máximo que podemos pagar por nuestros pecados, pero no lo suficiente. Es decir, la paga del pecado es la muerte. Si yo peco, tengo que morir. Esta muerte es la separación eterna de Dios. La separación eterna de Dios. Pero aunque esté separado eternamente de Dios, esta paga no es lo suficiente para pagar el pecado. Porque solo el sacrificio de Cristo puede realmente pagar nuestros pecados. Entonces no importa cuánto sufra, no importa cuánta penitencia tú hagas, tú no puedes pagar un solo pecado. Solo Cristo puede pagar nuestros pecados. Ahora, hermanos, cuando no estamos dispuestos a perdonar, demostramos que no hemos conocido su gracia, y para el rey continuamos siendo ¿qué? Siervos malvados. Porque fue esa lo que dijo el rey: siervo malvado, debías tú perdonar tu consiervo así como yo también te perdoné. Y la sentencia dice que lo entregó a los verdugos hasta que pagase la deuda. Quería hacer una observación muy importante, que este siervo, él sabía que su deuda era impagable. Sin embargo, no se preocupó con ella hasta que fue llamado para rendir cuentas. Hay muchos de nosotros que tenemos conciencia que tenemos una deuda impagable, pero no nos preocupamos hasta que el rey nos llame para hacer cuenta. Entonces la mejor manera que tenemos que hacer es hacer cuenta hoy. Es decir: Señor, no puedo pagarte por la culpa, por mis pecados. Ten misericordia de mí. No voy a intentar de pagar, no voy a aferrarme en esfuerzo propio, sino voy a aferrarme en tu gracia. Yo sé que eres misericordioso. Yo voy a terminar. ¿Cuál es la lección
que el Señor quiere transmitirnos a través de esta parábola. Escucha el último versículo de la parábola, versículo 35. Mira, es la conclusión. Jesús está contando esta parábola y ahora no nos deja que nosotros la interpretemos, sino que Él mismo la interpreta y hace la declaración final diciendo así: así también mi Padre Celestial, quien el Rey aquí es el Padre, el Padre Celestial hará con vosotros. Podemos decir, así también mi Padre Celestial hará conmigo. ¿Tú puedes decir eso? Es difícil. Así también mi Padre Celestial hará conmigo si yo no perdono de palabra, de todo corazón, uno que me ofendió. Cada uno de mi hermano sus ofensas. Déjame decirte y termino. No importa cuánto tiempo tú profesas la fe en Cristo, es decir, viene a la iglesia, quizás canta, predica como yo, quizás reconoció sus pecados, pero si tú no estás dispuesto a perdonar quien te ofendió, tú no tienes el perdón de tus pecados. Pero pastor, es que tú no sabes lo que me han hecho. Y lo que te han hecho te deben 100 denarios. Y lo que tú debes a Dios es 100,000 talentos. ¿Quieres que tu siervo pague la deuda? ¿Quieres obligarle que le pague? Pues obrígale. Pero no te olvides que tu rey también te obligará a que pagues lo que debes. ¿Cómo tú sabes que no puede pagar? Y el perdón de tu deuda estará condicionado ¿a qué? A que tu perdone tu consiervo. Es una decisión, una elección tuya. Queridos hermanos, en el cielo habrá mucha sorpresa. De repente tú vas a llegar en el cielo y de repente vas a encontrar a este hermanito que andaba siempre así. Ese no es creyente. Y de repente, tú aquí, hermano, si es que tú vas a estar allá. Pero tú, ¿cómo que pudiste llegar aquí, acá? Y de repente va a buscar o fulano de tal, o poderoso. ¿Cadê? No apareció, no está acá. Por tanto, hermano, este es ¿por qué que Cristo dejó escrito esta parábola aquí? Para nosotros. Es para nosotros que decimos ser creyente y apelamos todos los días por la misericordia del Señor, pero no estamos dispuestos a perdonar. No, es que pastor, tú hablas de eso porque no sabes. Ya he perdonado 7 veces. Pero Jesús dijo, no 7 veces, 70 veces 7. ¿Cuánto es? 490, me parece. Esto quiere decir, siempre que tu hermano peque contra ti y te pida perdón, debemos estar dispuestos a perdonar. Póngate en pie, yo quiero orar. ¿Sí? Muy bien, sí. Los niños ya se preparan que vamos a ofrecer una canción. Yo quería orar esta mañana. Yo necesito darte la oportunidad para orar por ti. Mira, hermanos, si tú tienes algún problema con algún hermano, no importa si tú eres culpado, él es el culpable. La Biblia dice que nosotros debemos buscar a quien nos ofendió para intentar reconciliar, porque así Dios lo hizo. No piensa que fuiste tú que fuiste a Dios para decir, perdóname. El Señor que vino y te llamó y dijo, mira, has pecado contra mí,
quiero reconciliarte contigo, quiero que reconcilies conmigo. Solo abra la boca, pídame perdón, reconozca. Yo quiero orar esta mañana. Quizás si yo llamar aquí, usted no va a querer venir, pero cierra tus ojos un minuto. Escucha, no importa cuán grandes sean tus pecados, la sangre de Jesús es poderosa para borrar todos tus pecados. Tú puedes salir de aquí esta mañana limpio. Escucha, esta carga que estás llevando, estás te matando. Pero el Señor te invita esta mañana a echar esta carga a los pies de la cruz, abandonar esta carga y tomar su carga que es ligera y poner sobre sus espaldas. El Señor pagó alto precio por nuestros pecados. Si alguien quiere recibir la oración, puede venir aquí. Vengan aquí adelante para que nosotros oremos. Tenemos unos 5 minutos para hacer eso.